Llegó la hora. La Secretaría de Hacienda entregó el paquete económico 2020 y con él una seria reforma fiscal. El plan para el próximo año se basa en incrementar la recaudación sin crear nuevos impuestos. ¿Cómo lograrán este objetivo? Muy sencillo, endureciendo la fiscalización y combatiendo la venta de facturas. Aquí te desglosamos los cambios propuestos a las disposiciones fiscales. Recuerda estar al pendiente de nuestros seminarios que daremos sobre la reforma. En materia de ISR se proponen cambios en la subcontratación laboral. En concreto, se busca para la deducción de estas operaciones imponer como requisito cumplir con las obligaciones en materia de IVA con una nueva retención de este gravamen y entero del mismo. En el caso de las ventas por catálogo, sí, las ventas de productos como Avon, se facilitaría el pago del ISR a las personas físicas que únicamente realicen actividades empresariales al menudeo, como vendedores independientes de artículos de empresas por catálogo, esto a través de la retención del impuesto. Es importante mencionar que los contribuyentes con ingresos que no excedan de 300,000 pesos considerarían la retención como pago definitivo y quienes excedan de 300,000 pesos o perciban otro tipo de ingreso estarían obligados a presentar su declaración provisional o bimestral definitiva y acreditar el impuesto retenido. Los servicios por Internet no se escaparon de la reforma, pues se propone que la retención se efectúe sobre el total de los ingresos que perciban por medio de plataformas tecnológicas, o sea, apps o similares, las personas físicas sin incluir el IVA, teniendo la retención el carácter de pago provisional. En el caso de las fibras, se eliminará la figura de las fibras privadas de la ley del ISR. Asimismo, se propone incluir una disposición transitoria que otorgue a los contribuyentes que aplicaban el esquema de fibra privada 2 años contados a partir de la reforma propuesta para pagar el ISR causado por la ganancia obtenida en la enajenación de los bienes realizada al fideicomiso. El cine tampoco se escapó, pues el estímulo previsto actualmente no podrá acreditarse en forma conjunta con otros estímulos o beneficios. En lo que respecta al impuesto al valor agregado, se plantean estos cambios. Para la economía digital, se prevé que los servicios digitales que sean prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México, se considere que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor del servicio se encuentre en el país. Además, se buscará la creación de un nuevo capítulo en la ley del IVA para su marco normativo. Se propone eliminar los requisitos para deducción y acreditamiento del IVA en operaciones de subcontratación e implementar una retención de IVA que sería de la totalidad del impuesto. Se contempla adecuar el tratamiento de los saldos a favor del IVA en concordancia con las restricciones a la compensación, que está actualmente en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019. Se precisa que en los juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas, la autoridad judicial requiera al acreedor que acredite haber emitido los comprobantes fiscales correspondientes a dichos ingresos, y si dicho acreedor no lo demuestra, la autoridad judicial deberá informar tal omisión al SAT. En el caso de la constancia de retención, pretenden incluir la facilidad para las personas morales que reciban servicios profesionales o el uso o goce temporal de bienes, de personas físicas, de poder optar por no emitir la constancia de retención con las condiciones y características actualmente previstas en la Ley de Ingresos de 2019. Se podrían cancelar los sellos digitales cuando algún contribuyente se ubique en uno de los siguientes supuestos. Se omita la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que estaba obligado a hacerlo en términos de las disposiciones fiscales, y en caso de declaraciones provisionales o definitivas, cuando se omitan 2 o más consecutivas o no. Los CEDOS no acrediten la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrijan su situación fiscal en el término previsto en el artículo 69b. El ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, no concuerden con los señalados en los CFDI, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan su poder o a las que tengan acceso. Los datos de contacto proporcionados por el contribuyente en el buzón tributario no sean correctos o auténticos, o no se hubiese desvirtuado la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales.
Los contribuyentes adquirirían más obligaciones en el uso del buzón tributario en 2020. En la propuesta de reforma fiscal 2020 se pretende modificar el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación para indicar que el contribuyente deberá habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de contacto, de acuerdo con el procedimiento que al efecto establezca el SAT mediante reglas de carácter general. De igual forma, la iniciativa precisa que de ser omiso el contribuyente respecto a esta obligación, se entenderá que se opone a la notificación por este medio y la autoridad notificará por estrados. Asimismo, será causa de cancelación del certificado digital el hecho de que los datos de contacto proporcionados en el buzón no sean correctos o auténticos. Por último, se prevé que no habilitar el buzón tributario será una infracción fiscal en términos del artículo 86C del Código Fiscal, además de no registrar o no mantener actualizados los medios de contacto. La multa equivaldría de 3,080 pesos a 9,250 pesos de acuerdo con el artículo 86D del mismo código. Las planeaciones fiscales tendrían que pasar por las manos del SAT antes de poder ser usadas. El nuevo esquema de reportables aborda cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objetivo de materializar una serie de actos jurídicos. No se considera un esquema la realización de un trámite ante la autoridad o la defensa del contribuyente en controversias fiscales. Los obligados son los asesores fiscales y los contribuyentes que deberán revelar los esquemas reportables generalizados y personalizados al SAT. Adicionalmente, los asesores fiscales deberán registrarse como tales ante dicha autoridad. Las disposiciones propuestas califican a dichos esquemas en reportables generalizados, que son aquellos que buscan comercializarse de manera masiva a todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico de ellos, y aunque requieran mínima o nula adaptación para adecuarse a las circunstancias específicas del contribuyente de que se trate, la forma de obtener el beneficio fiscal sea la misma, deberán ser revelados a más tardar dentro de los 30 días siguientes al día en que se realiza el primer contacto para su comercialización. Los reportables personalizados son aquellos que se diseñan, comercializan, organizan, implementan o administran para adaptarse a las circunstancias particulares de un contribuyente específico. Estos deberán ser revelados a más tardar dentro de los 30 días siguientes al día en que el esquema esté disponible para el contribuyente para su implementación o se realice el primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema, lo que suceda primero. El SAT emitirá reglas de carácter general para la aplicación de lo anterior. Estas son algunas de las propuestas de la reforma fiscal. En próximas fechas lanzaremos una capacitación para que estés atento a las inscripciones. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios sobre estas modificaciones. No olvides compartir el video. Yo soy Valeria Torres para IDC.